Venga, vamos a entrarle un tema que casi todos creemos conocer. Sí, la historia de siempre. La historia clásica. Lucifer, el ángel más brillante, se llena de orgullo, se rebela y se lleva a 1/3 de los ángeles. Y ya, fin de la historia. Claro. Pero, ¿y si esa imagen, esa rebelión, única, fuera en realidad solo la portada de un libro mucho más denso, mucho más complejo? Es que justo ahí está el punto. Cuando uno rasca un poquito más allá de la versión popular y se sumerge en las fuentes, la cosa cambia. Cambia mucho. Totalmente. La teología y los textos bíblicos no pintan una rebelión, sino varias. Hablan de una jerarquía de entidades caídas, con orígenes, pecados y, lo más importante, destinos radicalmente distintos. O sea, ¿no es un solo grupo? Para nada. Unos están, digamos, libres, operando en el mundo. Otros están encadenados en la oscuridad más profunda, esperando el juicio. Entonces, hoy vamos a desmenuzar esas fuentes, a tratar de armar el rompecabezas de esta organización tan misteriosa. Es una exploración de un enigma que ha puesto a pensar a teólogos y creyentes por siglos. Sí, es un tema profundo. Así que, quédense con nosotros, porque las piezas más reveladoras las vamos a ir descubriendo poco a poco. Y de una vez nos gustaría saber, ¿qué idea general se tiene sobre este tema? Compartan esa primera impresión en los comentarios. Buena idea. Bueno, para empezar en orden, arranquemos con el pez gordo. La caída de Lucifer, el portador de luz, el principio de todo. Los textos que siempre se citan son de Isaías 14 y Ezequiel 28. Y es curioso porque originalmente no hablan de un ángel, sino que son poemas dirigidos a reyes humanos, el de Babilonia y el de Tiro. ¿Cómo se dio ese salto? Ese es un punto clave. La interpretación teológica que se consolidó con pensadores como Tomás de Aquino vio en la soberbia y en la caída de estos reyes un eco, una metáfora perfecta de una tragedia cósmica anterior. Como un patrón que se repetía. Exacto. El pecado fundamental se define como superbia, orgullo. Y ojo, que esto es crucial. No fue un error por ignorancia. No fue un, ups, me equivoqué. Para nada. Fue una elección deliberada, hecha con una inteligencia y conocimiento plenos, buscando una especie de autosuficiencia, una felicidad sin Dios. Por eso se considera una caída irrevocable, una decisión que fijó su voluntad en el mal para siempre. Es que la descripción en Ezequiel 28 es brutal. No lo describe como un simple ángel, sino como el sello de la perfección, un querubín protector ungido que se paseaba por el Edén, el jardín de Dios. Cubierto de joyas, ¿sí? Sugiere una posición de un honor que apenas podemos imaginar. Una cercanía a lo divino que es casi incomprensible. Un honor que hace la traición aún más profunda. No es solo un empleado que se revela, es el guardián de la bóveda, el que tenía todas las llaves y que decida que puede dirigir el banco mejor que el dueño. ¡Wow! La metáfora de Ezequiel es la de una traición desde lo más íntimo del círculo de confianza. Y luego, Isaías 14 le pone palabras a esa ambición, con esos 5 yo subiré, que son una declaración de intenciones. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo. Ahí está. Ahí nace la primera categoría de esta estructura. Satanás, el adversario y su ejército, los que le siguieron en esa rebelión y que ahora operan en el mundo. Ok, esa es la caída por soberbia, la rebelión en el cielo, la conocemos. Pero si ellos son los que andan por el mundo, ¿qué hacemos con esa historia tan extraña y oscura que aparece en Génesis, en el capítulo 6? El gran enigma. La de los hijos de Dios que se meten con las hijas de los hombres y de ahí salen los gigantes, los Nefilim. Es que esa historia no parece encajar con la primera rebelión. No encaja para nada y por eso ha generado un debate milenario, con 2 posturas principales. Y ambas tienen sus argumentos, es importante entenderlas. A ver. La primera, que podemos llamar la visión humana, fue defendida por gigantes como Agustín de Hipona. Él argumentaba que los hijos de Dios no eran ángeles. Entonces, ¿quiénes eran? Sino los descendientes de Set, el hijo bueno de Adán, la línea de la fe. Ah, ok. Y las hijas de los hombres serían entonces las descendientes de la línea de Caín, la línea alejado de Dios.
Justo por ahí va. O sea, el pecado fue mezclar las familias, casarse con gente que no compartía su fe. Justo, el pecado, desde esa óptica, es la corrupción de la línea santa por matrimonios mixtos donde se prefirió la belleza física a la devoción. ¿Y los Nefilim? ¿Los gigantes? En esta visión, no serían seres mitad ángel, mitad humano, sino simplemente tiranos, hombres muy poderosos y violentos, el resultado de esas uniones que llevaron al mundo a tal nivel de maldad que Dios tuvo que intervenir con el diluvio. Entiendo la lógica de esa interpretación, es más, terrenal, más ordenada. Pero a ver, la consecuencia de esos matrimonios fue la aparición de tiranos poderosos, ¿y eso es suficiente para justificar que Dios inunde el planeta entero? Es una excelente pregunta. La reacción parece un poco desproporcionada si esa fue la única causa. Se siente como que falta una pieza. Esa es precisamente la crítica a esa interpretación y la razón por la que muchos teólogos, tanto antiguos como modernos, sienten que no cuenta toda la historia y abre la puerta a la otra visión. La visión angelical. Que postula una corrupción de un nivel completamente diferente, una transgresión cósmica. Esta es la interpretación más antigua, ¿no? La que estaba presente en el judaísmo de la época de Jesús. Sí, y es la que parece tener más respaldo en el lenguaje original. El término hebreo, Benei a Elohim, hijos de Dios, se usa en otras partes del Antiguo Testamento, como en el libro de Job. Cierto, en Job aparecen. Para referirse inequívocamente a seres celestiales, a ángeles, cuando se presentan ante Dios. Esta visión sostiene que, en efecto, un grupo de ángeles abandonó su lugar en el cielo. Y de aquí sale el concepto de los vigilantes, aunque ese nombre es más famoso por textos fuera de la Biblia, como el libro de Enoc. Correcto. El término vigilantes, o grigori, viene de esa literatura, pero la idea central recibe un respaldo muy fuerte dentro del Nuevo Testamento. Y esto es clave. A ver. Fíjate en lo que dicen dos textos muy cortos pero potentísimos, 2 Pedro 2.4 y Judas 1.6. Ambos hablan de ángeles que pecaron, que no guardaron su estado original o abandonaron su propia morada. ¿Rebelión en el cielo? No. Estamos sugiriendo que pudo haber dos crímenes cósmicos completamente distintos. Uno por soberbia, castigado con el exilio y la libertad para operar en el mundo. Y otro Por una transgresión de límites casi, biológica. por una transgresión de límites casi, castigado con encarcelamiento inmediato en un abismo. Exactamente. Y esa distinción es una de las claves más subestimadas para entender toda la teología del mal. No es un monolito, es una ecología compleja con diferentes actores y consecuencias. El pecado de Lucifer fue vertical, querer ser como Dios. Y el de los vigilantes, según esta interpretación, fue horizontal, cruzar la barrera entre lo celestial y lo humano, una contaminación de la creación. Por eso el castigo fue tan diferente y tan severo. Los encadenaron como un ejemplo, una advertencia. Esto cambia bastante el panorama. ¿Qué interpretación resuena más con lo que se ha aprendido? ¿La de las líneas de Set y Caín, que parece más ordenada, o esta de los ángeles caídos, que es más caótica y extraña? Es una buena pregunta para reflexionar. Si este análisis está aportando algo de claridad a un tema tan denso, les invitamos a indicarlo con un me gusta y a suscribirse para seguir explorando juntos. Sí, nos ayuda mucho. Entonces, si tenemos a un grupo muy específico de ángeles caídos que están literalmente encadenados en el Tártaro, ¿quiénes son los que están activos hoy? Buena pregunta. Porque la Biblia habla de una lucha espiritual constante. El apóstol Pablo en Efesios 6 nos da una lista que no suena a una turba de demonios, sino casi como si nos hubiera filtrado el organigrama del enemigo. Es la mejor manera de verlo. Pablo deja muy claro que la lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas. Sino contra una estructura de poder organizada. Exacto. Es un ejército con una cadena de mando. Analizar los términos que usa Pablo es fascinante porque revela una estrategia. A ver, desmenocemos ese organigrama. El primer rango que menciona son los principados. ¿Qué serían? El término griego es arcai. Se refiere a los que están primeros, a las autoridades de más alto nivel. Piensa en ellos como los generales o gobernadores regionales del reino de las tinieblas. Gobernadores. En el libro de Daniel, por ejemplo, un ángel le dice a Daniel que el príncipe de Persia se le opuso durante 21 días. No se refería al rey humano, sino a una entidad espiritual con autoridad sobre esa nación.
Esos serían los arcai. Ok, los generales. Luego menciona potestades, exousiae. Si los arcai son los generales, los exousiae serían sus oficiales con autoridad delegada. Tienen el poder y el permiso para ejecutar las estrategias de los principados. ¿Y dónde actúan? Su campo de acción serían las estructuras e instituciones humanas, gobiernos, sistemas económicos, educativos, todo aquello que puede ser influenciado para llevar a cabo una agenda a gran escala. El siguiente término es muy potente: dominadores de este mundo tenebroso, en griego, cosmocrátores. Sueña global. Y lo es. Literalmente significa gobernantes del mundo. Pero el cosmos aquí no es el planeta, sino el sistema mundial que opera al margen de Dios. El sistema. Estas serían las fuerzas que moldean la cultura, las ideologías, las filosofías dominantes. Son los que susurran las ideas que definen a una generación, las que promueven la oscuridad moral y espiritual como si fuera progreso o libertad. Es decir, no son los demonios que vemos en las películas de terror poseyendo a una persona. No, es mucho más sutil. Sino algo mucho más a gran escala. Son como los influencers del infierno, marcando las tendencias ideológicas que la gente adopta sin saber de dónde vienen. Es una forma muy moderna de ponerlo, pero teológicamente no está nada lejos. Se trata de la guerra por las ideas que definen a una sociedad. Increíble. Y finalmente, Pablo menciona las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Pneumática tes ponerías. Este es el término más general. Sería el ejército de base, la infantería de espíritus malignos que ejecutan las órdenes de esta jerarquía. Todo esto suena como un reino en la sombra, una imitación pervertida de la jerarquía celestial de Dios. Exacto. Como si Satanás, a quien el Evangelio de Juan llama el príncipe de este mundo, hubiera montado su propia estructura de mando para oponerse sistemáticamente a todo lo que hace Dios. Es una conclusión teológica muy sólida. Y es importante entender que Pablo no revela esto para asustarnos. Claro. Lo hace para que seamos conscientes de la verdadera naturaleza del conflicto. No luchas contra tu vecino o contra el político de turno. Luchas contra las estructuras de pensamiento y poder que los influencian. Es una llamada a la sabiduría y al discernimiento. Perfecto, vamos a unir todas las piezas porque ahora el mapa se ve muy diferente al del principio. Sí, mucho más completo. Por un lado, tenemos la categoría número 1, Satanás y los ángeles que cayeron con él por orgullo. Ellos componen esta jerarquía activa, este ejército organizado que acabamos de describir. ¿Correcto? Son los que libran esta guerra espiritual continua, los que operan en el mundo a través de la influencia y el engaño. Luego, la categoría 2, casi como un caso especial, los vigilantes de Génesis 6. El caso aparte. Caídos por lujuria, por cruzar una frontera sagrada. Su destino fue completamente distinto. Están presos, encadenados en el Tártaro. Funcionan casi como un trofeo de advertencia. Un ejemplo terrible del juicio de Dios contra un tipo de pecado que corrompió la creación de una manera única y que por su naturaleza exigió un encarcelamiento inmediato. O sea, no se les permitió seguir. No, su caso fue cerrado hasta el juicio final. Y esto nos deja con la tercera categoría, que en realidad es la estructura de la primera. Los principados, potestades y dominadores que están activos hoy, influyendo en naciones, sistemas e ideologías. Sí, la distinción entre los encadenados y los libres es fundamental. Es clave para entender que no todos los seres caídos tienen el mismo estatus ni la misma función. Hay una estrategia en juego. Unos sirven de advertencia, mientras que otros forman parte de una oposición activa. ¿Y el propósito de saber esto? De nuevo, el propósito bíblico al revelar esto no es generar paranoia, sino equipar, darle nombre al enemigo. Entender su modus operandi es el primer paso para poder hacerle frente de manera efectiva. Y aquí llegamos al punto más importante de toda esta conversación, el que le da sentido a todo lo demás. El punto culminante. Esta jerarquía, por más organizada, poderosa e intimidante que suene, ya fue vencida. Absolutamente. Este es el corazón del mensaje cristiano. La carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, es quizás el texto más demoledor al respecto. ¿Qué es lo que dice? Dice que Cristo, en la cruz, despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Los exhibió públicamente. Sí,
La palabra griega para despojo es la que se usaba para un general que le quita las armas y la armadura a un enemigo derrotado en el campo de batalla. O sea, no es una batalla que está por decidirse. Es más bien como un ejército que ya perdió la guerra, que ya se rindió, pero cuyos soldados rezagados siguen causando problemas, porque aún no se enteran de que su rey fue capturado. Es una analogía perfecta. Luchan como un ejército derrotado cuya sentencia final ya está dictada. La soberanía de Dios es el principio y el fin de toda esta discusión. No hay un dualismo. No hay un dualismo de fuerzas iguales en el universo. No es Star Wars, con un lado oscuro y un lado luminoso en eterno equilibrio. Hay un creador soberano y una creación rebelde que ya ha sido juzgada y derrotada en la victoria de Cristo. Entonces, al final de este recorrido, vemos que la narrativa de los caídos es infinitamente más rica y compleja que una simple rebelión por orgullo. Muchísimo más. Hay facciones, pecados distintos con consecuencias distintas y destinos separados. Desde la superbia de Lucifer hasta la transgresión de los vigilantes y esta jerarquía activa que busca influir en el mundo. Pero el mensaje central, el que debe resonar más fuerte, es que todo este poderío opera con un permiso limitado y un tiempo contado. Su derrota no es una posibilidad futura, es un hecho histórico consumado en la cruz. Y esto nos deja con una reflexión para el final. Hemos explorado la estructura del mal, pero eso inevitablemente nos lleva a una pregunta más práctica. Si una jerarquía de tal magnitud opera influyendo en sistemas e ideologías, no solo en individuos, ¿de qué maneras sutiles se manifiesta hoy esa batalla espiritual? ¡Qué buena pregunta! No contra personas, sino contra esas estructuras de pensamiento, esas corrientes culturales que definen nuestra sociedad. Es la pregunta del millón. Nos encantaría leer su perspectiva final en los comentarios. ¿Cómo ven esto manifestado en el día a día? Sí, sería muy interesante. Si esta conversación les ha parecido valiosa o les ha aportado una nueva perspectiva, un me gusta nos ayuda a que podamos continuar con estas exploraciones. Y no olviden suscribirse para seguir profundizando juntos en estos grandes temas.